Bien, para terminar el módulo 2, quiero invitar a continuación al siguiente expositor, que es el doctor Alberto Espino, quien es profesor clínico asociado del Departamento de Gastroenterología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es jefe de la Unidad de Procedimientos Digestivos de la Red de Salud UC Christus y organizador flamante de este hermoso curso que llevamos. Así que a continuación va a presentar la enfermedad celíaca en Chile. Muchas gracias, doctora Maquilón. Bueno, el tema es así como dice, enfermedad celíaca en Chile. La idea es poder compartir con ustedes algunos datos chilenos que me parecen son interesantes para tener una foto o una película de lo que sucede en nuestro país y esta enfermedad. Muestro un poco la agenda. Vamos a ver qué datos epidemiológicos hay de la enfermedad celíaca en Chile, cómo se realiza el diagnóstico y el manejo también en nuestro país. Algunos pequeños datos ya se mencionaron también de la legislación vigente y algunos desafíos a futuro. Bueno, ya se ha mencionado que la enfermedad celíaca en el mundo afecta aproximadamente entre un 0,5 y el 1% de la población. La verdad que esto es bien transversal, ningún país se escapa de esto. Y en nuestro país, ustedes ya lo han visto en distintas charlas, que se habla siempre del cerca del 1% y se habla de este 0,3 a 0,6% de pacientes en Chile, que si lo extrapolamos con la población actual en nuestro país, deberían haber al menos entre 100, 200.000 pacientes con enfermedad celíaca, lo cual es importante. Ahora, algo muy relevante es que esta es una enfermedad que es transversal, afecta a todas las edades, predominantemente sí a mujeres, en una gran mayoría. Sin embargo, me gustaría profundizar en esta prevalencia. Creo que es importante ver cómo se llegó ahí, porque es parte de la historia también de esto. Este trabajo, la verdad, que es bien icónico, ya se hizo en el marco de la Encuesta Nacional de Salud, que fue dirigida ahí por la doctora Margosini, pero la parte específica de analizar la enfermedad celíaca lo realizamos aquí con el doctor Juan Francisco Miquel, y la verdad que con un apoyo importante del MinSal, pero también quiero destacar que esto fue posible gracias también al apoyo directo también de Fundación Convivir, y eso es muy valorable. ¿Esto en qué consistió? La Encuesta Nacional de Salud tiene una metodología que no voy a entrar en mayores detalles, pero más que nada para que lo conozcan. Esto fue un estudio en más de 5.000 personas a lo largo de todo Chile, aleatorio, con población general sobre 15 años o más. Las exclusiones se excluyeron personas embarazadas y violentas. Esto era porque eran encuestas casa a casa, para que nos entiendan. Tiene una representatividad nacional y regional muy importante, principalmente porque la metodología fue definida para poder tener una buena prevalencia. De hecho, un sujeto seleccionado podía representar a 12 a 50.000 sujetos de la población general. Entonces, es una metodología bien compleja, pero lo que habla es que es bien representativo del país en castellano. Aquí ustedes pueden ver cómo fue esto. De estos pacientes, finalmente hubo 4.897 tamizajes, o sea, a lo largo de todo el país. Y el valor de corte principalmente fueron a sobre 25 de antitransglutaminasa, y ahí tuvieron 48 pacientes. También se consideraban los que eran de valor intermedio, que eran 14. Ahora, también ahí es importante que posteriormente a este grupo se le realizó anticuerpos antiendomicio. Como ustedes ya escucharon, los antiendomicios son más específicos y de alguna forma también era importante ver eso. O sea, de este primer grupo, 40.3 tenían también anticuerpo antiendomicio. Después estos pacientes fueron recontactados, nosotros los recontactamos con apoyo de muchos gastroenterólogos de distintas ciudades y tuvimos acceso a endoscopía y biopsia en un 70% de los sujetos. Probablemente estos son los datos más interesantes. Vean ustedes que, como les decía, hay estas dos definiciones. Primero, que era solo con antitransglutaminasa positivo, y la otra eran antitransglutaminasa y antiendomicio positivo. Probablemente el dato más importante, de ahí viene el 0,6, en realidad 0,63 global,
y claramente ustedes ven que en mujeres es mucho más alto, 0,94 versus 0,3 en hombres, y con esta definición que es más estricta es de 0,45 mujeres, 0,07 en hombres y en total 0,27. Ahí está el 0,3. Ahora, ¿qué fue importante esto? No hubo personas con diagnóstico previo en esta encuesta nacional, ¿no es cierto?, de enfermedad celíaca. Y lo más relevante, creo yo, también fue que los pacientes desconocían la posible existencia también de enfermedad celíaca. Entonces, muy en resumen, las conclusiones de este trabajo son esto. O sea, de ahí viene que la enfermedad celíaca en nuestro país estaría entre un 0,3 y 0,6, y más bien esa diferencia es por el tipo de definición que les acabo de mostrar. Esta prevalencia sería similar a la reportada en algunos países de Europa, sobre todo Alemania, Italia, y de América Latina, con los estudios de Argentina y Brasil. Ahora bien, también dentro de los análisis se vio que por supuesto que es más frecuente en mujeres, pero que también afectaba de igual forma a los diferentes rangos etarios. Eso es bien importante. Regiones del país, y tampoco había diferencia si los pacientes tenían residencia urbana o rural, o sea, una enfermedad bien transversal. El 78% de estos pacientes presentaban síntomas digestivos y el 28% presentaba diagnóstico previo de intestino irritable, o sea, tenían esa historia y tenían enfermedad celíaca. Ahora, todos los participantes no estaban diagnosticados previamente, que eso creo que también es muy relevante, lo que hablábamos del subdiagnóstico. Otro trabajo también que es del 2011, que también fue con parte del registro, de hecho, con el registro de Fundación Convivir. Estos fueron pacientes registrados entre el 2007 y el 2009, 1.212 pacientes, 79% mujeres, con una edad de diagnóstico promedio de 25,8. 70% de estos pacientes, porque este era un autorreporte, estaban diagnosticados en serología y biopsia. Eso significa que el otro 30% no tenía serología y tampoco tenía biopsia, así que hay que tener cuidado con ese sesgo. Y lo más importante es que el 20% refirió presentar al menos un familiar con enfermedad celíaca, o sea, que también es un dato consistente con eso. Ahora, cuando se pregunta por enfermedades asociadas, casi un tercio presenta alguna, y quiero destacar estas tres: hipotiroidismo, anemia y patologías óseas, principalmente osteopenia y osteoporosis. Ahora, si uno analiza la edad al momento del diagnóstico en este trabajo, vean ustedes que hay un primer pic que es durante los 3 primeros años, pero la gran mayoría de los pacientes se diagnosticaron, o sea, sobre un 70% después de los 15 años, entre los 20 y 40 años. Y es muy importante esto, que también se puede diagnosticar sobre los 60 años, de hecho, el 3% también. Entonces no podemos olvidarnos que la edad no es una condición que es imposible tener enfermedad celíaca, no. Se puede realizar enfermedad celíaca también en nuestros adultos mayores, población que cada día crece más en Chile. Ahora, respecto a la herencia, cuando se le preguntaba la herencia de estos pacientes, el 70% según autorrefería que era estricta. Pero lo más interesante es esto, que cuando se comparaba a los pacientes que decían tengo una adherencia estricta a la dieta libre de gluten y la respuesta clínica, claramente vemos que los que adherían mejor la dieta tenían una mejor respuesta clínica. Así que parece ser que eso es importante. Quiero mostrar de que este registro ha continuado desde el 2007 hasta el 2023. Ustedes lo pueden encontrar en la página de Fundación Convivir. Por lo que me contaba Helga, ya esto había superado los 5.000 registros. Y es bien importante porque esto se actualizó hace algunos años atrás, porque en estos años han habido cambios. Y la idea es que participen activamente y si tienen pacientes celíacos también los inviten, porque estos datos nos permiten saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Bueno, ¿cuál es el gran desafío? Ya se ha hablado aquí bastante, la presentación clínica, que a veces no es tan así clásica como tener solo manifestaciones digestivas. Tenemos también todas estas manifestaciones extradigestivas y este retraso y confusión también con intestino irritable. Entonces, claramente se ha hablado siempre que esta enfermedad es como un camaleón de distintos colores y probablemente es por todas estas manifestaciones extradigestivas y que nos obligan a tener la mente bien abierta si no nos queremos equivocar. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué me quiero detener aquí en 3 casos chilenos que a mí al menos me han marcado por la historia? Entonces,
caso clínico 1 es un hombre de 52 años, camionero. La verdad que él llevaba una tos crónica larga data de origen no precisado. Había sido evaluado ampliamente en distintas instituciones por broncopulmonares, pero además tenía algunos síntomas digestivos, un poquito de distensión abdominal, y a la verdad que tenía ya normalizado deposiciones blandas, pero para él no era un problema, para él el problema era la tos. La verdad de que a mí, la verdad que la esposa de él me lo llevó a la consulta, ¿sí? Y claro, un poco por el tema digestivo, y siempre digo, bueno, tiene síntomas digestivos, por rigurosidad pegámosle anticuerpos. Y como ustedes ven, ambos anticuerpos resultaron positivos, tanto con endoscopía y biopsia positiva. Ahora, lo más entretenido de este caso, más que la enfermedad celíaca así clínica, del punto de vista digestiva, fue que el paciente estaba feliz porque volvió sin tos. Me dijo, nunca más tuve tos. Interesante. Ahí después les voy a decir por qué. Caso clínico 2, una mujer de 21 años, esto era el colmo, trabajaba en una pizzería. Derivada por neurología, por una colega neuróloga, por un cuadro de 3 meses de dificultad para caminar, problemas en la coordinación, en el habla, el movimiento de los ojos y la deglución. Y era compatible con una ataxia cerebelosa. La verdad, no tenía mayores síntomas digestivos y tenía anticuerpos antitransglutaminasa y antiomedios, ambos positivos. Luego de una dieta de 6 meses de dieta libre de gluten estricta, la verdad que mejoró significativamente sus síntomas neurológicos, lo que también es muy interesante. Y finalmente, este es un caso relativamente nuevo, de hecho es de como un año. Un hombre de 42 años, empresario, me dice, muy sano, deportista, sintomático, la verdad que una persona muy activa. Y él fue de una manera, fue a hacerse un chequeo preventivo, llegó al médico. Y dentro de este chequeo preventivo le encontraron que las pruebas hepáticas, los exámenes hepatológicos estaban alterados. La verdad que él estaba preocupado, dijo, ¿por qué tengo esto? Si yo soy súper saludable, como súper bien, hago deporte, me siento bien. Se le realizó todo el estudio que nosotros habitualmente hacemos como gastroenterólogos desde el punto de vista hepatológico y estaba todo bien. Pero sí, de sorpresa, tenía sus anticuerpos ambos positivos y también esto se correlacionaba con su endoscopía y biopsia. La verdad que él, muy disciplinado, también comenzó la dieta libre de gluten y mejoraron sus pruebas hepáticas. Pero lo que más me contaba él, decía, noté algo, me dice, estoy muy feliz porque ahora estoy más lúcido para trabajar y tengo un mejor rendimiento físico. Eso es lo que me relata el paciente. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos 3 casos chilenos? Que son casos difíciles y que muchas veces aquí es donde nos podemos equivocar el personal de salud. Y hay que tener la mente bien abierta, porque efectivamente sí está escrito que la tos puede ser una causa de presentación de enfermedad celíaca. Recuerden, hasta un 20% de los pacientes con tos crónica no tienen causa demostrada, así que al menos hay que pensarlo, por muy raro que sea. Esto está muy bien demostrado, hay mucha información respecto a las alteraciones a nivel hepático y la enfermedad celíaca, por lo tanto, también tenemos que considerarlo dentro de las alteraciones, ¿no es cierto?, patológicas. Y bueno, y esto es un clásico de la enfermedad celíaca, las manifestaciones neurológicas donde la ataxia cerebelosa es muy importante y hay que tener la mente bien abierta, ¿no es cierto?, en este diagnóstico. Bueno, volviendo, ¿no es cierto?, a nuestra realidad chilena, y esto un poco creo que es interesante mencionar. Este es un trabajo de INTA y COACEL, del grupo de la doctora Magdalena Araya, que también trabaja muchísimo en esto. Realizaron una encuesta en personas entre 18 y 65 años contactados en lugares cercanos a centros comerciales, parques y entradas de metro en zonas donde viven familias de ingresos medios en Santiago. Esta es la definición del trabajo. Entre julio y octubre del 2019. ¿Qué es lo más interesante de todo este trabajo? Que el 29% de las personas que se les preguntaba, ¿no es cierto?, en la calle, referían síntomas de alguna intolerancia a algún alimento. Ahora bien, se juntaron 2 grupos de estos 1.200 casos. Pacientes que tenían síntomas con el consumo de gluten y intolerancias que no era por gluten. Pero estamos hablando síntomas al consumo de gluten, no estoy hablando de enfermedad celíaca, y de este grupo eran 8,5%. Ahora bien, si entramos a mirar ya, doble clic a estos datos, en el grupo 1, de este 8,5% de personas chilenas, ¿no es cierto?, que referían síntomas con algo, con el consumo de gluten, el 85% no tenía un diagnóstico o otro. Y ahí se desglosan claramente de que este grupo habían 4 pacientes con enfermedad celíaca y también
dermatitis herpetiforme y alergia al trigo. Ahora, de este trabajo, ¿qué es lo más relevante? De las personas que declararon no tener intolerancia a alimentos, un 11% siguen dietas sin gluten por moda u otras razones, lo cual es muy relevante. Así que, ¿por qué razón la dieta libre de gluten en nuestra población se percibe como algo saludable? Ahora, estos datos probablemente explican buena parte del sostenido marcado aumento del mercado de productos de gluten sin gluten en nuestro país. Recientemente, esta es una foto muy cercana, este es el grupo del J. Aguirre por la doctora Madrid, presentó el perfil, ¿no es cierto?, de los pacientes con enfermedad celíaca adultos. En este grupo de la Universidad de Chile, el 80% eran sexo femenino, lo cual coincide con los datos que les mostré antes. La edad promedio, 42 años, con un rango etario de 16 a 86. Se vuelve a repetir esto de que esto es transversal en la edad, que afecta a todas las edades, y este 10 a 15% de historia familiar. O sea, es bien consistente. Ahora, ¿qué es lo que es interesante de este trabajo, a mi juicio? Es que el 55% tenía un peso normal, sobrepeso y obesidad un 38%. O sea, un 38% de los pacientes celíacos bien demostrados tenían sobrepeso y obesidad, no es menor. Y un 7% bajo peso. Así que esa es la foto, una foto muy cercana de nuestro país de enfermos con enfermedad celíaca adultos. Respecto a niños no me voy a referir porque hay una charla específica muy interesante en la tarde. Bueno, hay otras comorbilidades encontradas en el grupo de pacientes estudiados que se repite: hipotiroidismo, depresión, hígado graso, hepatitis autoinmune, diabetes tipo 1. Dentro de los motivos de consulta, también diarrea, bajo de peso, dispepsia, fatiga, infertilidad. Extensa es la lista que no voy a llegar, pero lo que les quiero decir de que lo que se ha estado hablando durante toda la mañana, este camaleón es muy similar, lo descrito a nivel internacional, a lo que pasa en nuestro país. Bueno, producto de todo esto también ya se ha mencionado, hay una guía clínica, por lo que si quieren la pueden revisar, eso está online, es la guía clínica del MinSal 2015, que aquí veo a varios de profesionales que participaron en la construcción de ella. Y yo creo que uno de los principales mensajes es que efectivamente, como introducción de hecho de esta guía, se asume que la enfermedad celíaca es muy importante, que ha ido cambiando en los últimos tiempos y que se acompaña, ¿no es cierto?, de esta significativa morbilidad, impacto en la calidad de vida y altos costos económicos para los pacientes y la familia. Ahora, ¿cuál sería un adecuado manejo diagnóstico? Un adecuado diagnóstico, y yo creo que hay que ser muy claro en esto, requiere una buena historia clínica, requiere cierto grado, ¿no es cierto?, de abrir la mente y pensar de que no solo son molestias digestivas, pero también debemos realizar anticuerpos. Hoy día están disponibles, no podemos tener pacientes considerados como enfermos celíacos sin historia de serología, sin endoscopía o sin biopsias. Entonces, en base a todos estos elementos uno puede hacer un mejor diagnóstico. Bueno, y respecto al tratamiento, como ya se ha mencionado, es la dieta libre de gluten, por supuesto una muy buena suplementación nutricional, por lo tanto son pacientes que sí requieren controles médicos y controles por nutricionistas dedicados a esto. La guía MinSal sí textualmente habla de esto, se debe elegir solo los productos y marcas que aparezcan en los listados mantenidos por los grupos de apoyo existentes en el país. Es muy importante el rol que cumplen los grupos de apoyos en nuestro país. Y aquí destacando, ¿no es cierto?, los dos más importantes, que es Coacel y Convivir. Ahora, yo en la práctica, ¿qué les cuento? Yo con mis pacientes, yo siempre les entrego un folleto informativo con todo, pero les digo algo muy relevante, es que ustedes tienen que visitar la página Convivir. ¿Por qué razón? Fíjense que ahí enmarcado en rojo, esto se está actualizando siempre, la lista de alimentos y fármacos que tienen libre de gluten. Y esto es muy valioso porque de repente si uno se pone a buscar libremente en internet se puede equivocar, y creo que ese es uno de los principales valores y aportes que ha realizado Convivir durante muchos años. Bueno, ¿qué tan buena es la dieta libre de gluten en Chile? Ya se ha dicho, ya se mencionó, hay algunos trabajos que hemos realizado acá, liderados por la doctora Parada, y yo sé que ella también los va a mencionar en la tarde en mayor profundidad. Pero muy en resumen, en Chile las tasas de adherencia siguen siendo bajas, fluctúan entre un 48 y un 57%, y la calidad de vida también es baja, entre un 40 y un 49%. Ahora,
Probablemente sí también, yo quiero verlo de otra forma. Si los pacientes realizan una buena dieta libre de gluten, van a mejorar sus síntomas y van a tener mejor calidad de vida. Hay un premio si uno hace ese esfuerzo. Ahora, el gran problema de la dieta libre de gluten, que da para mucho discutir, es difícil de realizar. ¿Por qué razón? Por esta omnipresencia en los distintos alimentos, porque es costosa y además porque requiere un seguimiento. Esto no es tarea de un día, es una carrera larga. Ahora bien, respecto a eso mismo, en julio del 2021 se promulgó la ley celíaca, conocida así como ley celíaca, pero en realidad es una modificación de la ley de etiquetados, la típica esta de los altos en. ¿Qué dice esta ley? Dice, obliga la rotulación de los alimentos envasados secos libres de gluten. Estamos hablando secos libres de gluten. Rotulación de alimentos de la categoría de comidas preparadas, listas para el consumo, se encuentran en un vacío legal. Los establecimientos de alimentos y supermercados además deberán disponer de góndolas exclusivas para los alimentos libres de gluten, evitando la contaminación cruzada. Y por eso que hemos visto un avance. Es una buena noticia porque durante los últimos años sí han habido cambios en los supermercados y hay espacios reservados, si uno mira hace 10 años atrás. Por último, también se habla de la ley, una modificación de la ley 19.886, de bases de contrato administrativos de suministro y prestación de servicios. Aquí las licitaciones de los servicios de alimentos, de educación parvularia, básica, media y también educación superior, deben contemplar servicios de alimentación para estudiantes que padezcan de intolerancia alimentaria, obviamente destacando en este caso enfermedad celíaca. Esto mismo rige para establecimientos de salud pública, penitenciarios, casinos y cafeterías de organismos del Estado. Así que en esto va esta ley. Con esto termino. La enfermedad celíaca en Chile, efectivamente, podemos decir con propiedad que es cercana al 1%, o sea, es importante. Es más frecuente en mujeres, en un 80%, y afectaría por igual a diferentes rangos etarios, regiones del país y residencia urbana y rural, o sea, es transversal. La gran mayoría de los pacientes sí desconoce ser portador de enfermedad celíaca, que es un desafío. Debemos retener educación continua e incorporación en malla académica a la comunidad de salud en formación y en atención primaria. De hecho, ese es el corazón de hacer este simposio, precisamente aportar en el punto 4, educación continua tan necesaria para que en 5 o 10 años más estemos aún mejor de lo que estamos hoy. Y, por supuesto, yo creo que algo que nos hace a veces a los clínicos caernos o equivocarnos, porque a veces es difícil esto, no es fácil. Yo por eso les mostré estos casos. Atención con estas manifestaciones extradigestivas. Y ojo, también, si un paciente tiene síntomas de intestino irritable, debe ser descartada una enfermedad celíaca hoy día. Y, por supuesto, que hay algo pendiente importante. Tenemos pendiente un programa a nivel nacional que apoye la educación de los pacientes, que apoye también un control tanto médico como nutricional, son ambas cosas, para prevenir las complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad celíaca en Chile. Muchas gracias.